Es un privilegio, me honra mucho poder aceptar y participar de este tiempo de, básicamente de conversación, ¿verdad? Sobre los temas que nos atañen, que nos interesan y que definitivamente tienen que ver con la realidad y el debate, incluso muy actual, que estamos viviendo en torno a la trayectoria de las ideas y cómo nos están impactando, interesando al hombre, al rol del hombre, a la asignatura del varón, en términos generales, cómo este asunto ha llegado a ser un asunto tan actual, ¿no? Siendo un tema tan bíblico, termina siendo hoy un asunto tan actual, tan pertinente, tan atingente y a la vez, al mismo tiempo, tan demandante de nuestra atención. Con mucho gusto trataré de colaborar en lo que esté a mi alcance y de antemano vale la pena decir que los enfoques que vamos a plantear pues son necesariamente enfoques desde una perspectiva bíblica, teológica, reformada y cristiana, ¿verdad? No estamos trayendo o abonando nuevos conceptos ni nuevas ideas. Vamos a tratar de replantear lo que está escrito, lo que la palabra dice y lo que hacia donde la palabra nos conduce. Lo haremos con la mayor puntualidad que está a nuestro alcance. Muy bien, por principio de cuentas, necesitaríamos definir qué es lo que corresponde al hombre, cuál es la posición del hombre en la creación, cuál es la posición del hombre, cuál es la definición de propósito, la definición de naturaleza que originalmente corresponde al hombre. Y para ello yo quisiera, por supuesto, citar la palabra, porque la palabra es absoluto referente para nosotros y nos da completo sentido de veracidad y certidumbre acerca de lo que podamos abordar y concluir. Voy a leer entonces una porción que en la Biblia es una definición totalmente absoluta, radical, definitoria. Estamos hablando de la narración fundacional del origen del hombre y está en Génesis capítulo 1. Es decir, si quisiéramos ser redundantes, podríamos decir, estamos en el primer principio, en el principio de todos los principios con que el hombre tiene que ver, o en el principio de todos los principios que tienen que ver con el hombre. Y entonces leo la palabra de Dios en Génesis 1. Son solamente 3 versículos. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.
Hasta ahí detengo la lectura. Leí Génesis capítulo 1, versículos 25 al 28, y la lectura la hice en la Nueva Versión Internacional. Cuando encontramos esto, es la respuesta que necesitamos tener acerca de qué es lo que se tiene que restaurar. Porque antes de dar respuesta a qué es lo que se tiene que restaurar, tenemos que preguntarnos qué es lo que se perdió. ¿Qué es lo que en algún momento entre Génesis capítulo 1 y hoy, en el presente, se perdió? Y lo que tenemos que reconocer es que lo que se perdió es la condición del hombre como ser creado en una naturaleza con dignidad superior a la de todos los demás seres creados. Observen ustedes que en dos momentos diferentes, particularmente me refiero al versículo 26 y después al versículo 28, en ambos casos, la Biblia señala que el hombre tendría una potestad superior y dignidad superior inherente a su naturaleza como ser creado a la imagen de Dios, lo cual no había sucedido con ninguna otra de las criaturas de la creación. Entonces estamos hablando de un ser superior, con una dignidad superior, dignidad que se pierde. Entre Génesis 1 y el presente que vivimos nosotros, ¿qué sucedió? Bien, la historia está en Génesis 3. Lo conocemos bíblicamente hablando y teológicamente hablando con el concepto de la caída. La caída. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y si ustedes se dan cuenta, tanto en Génesis 1:26 como en Génesis 1:28, la serpiente está en la lista de los animales sobre los cuales el hombre tiene potestad y señorío. El pasaje lo enfatiza puntualmente: sobre los que se arrastran por el suelo. Lo dice aquí y lo dice en el versículo 26, los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Pero en Génesis capítulo 3 sucede que la serpiente asume un rol que toma una forma de potestad sobre el hombre. Y cuando el hombre obedece a la voz de la serpiente, sucede algo que daña de manera definitiva su condición. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que se tiene que restaurar? Lo que se tiene que restaurar es la imagen original con la cual el hombre fue creado por Dios, que se pierde cuando el hombre rompe el orden establecido por Dios, que le atribuye señorío por encima de la creación, por encima de la criatura. Cuando el hombre se somete a la criatura inferior a él, rompe el orden de Dios, deshonra a Dios y de manera ineludible e inalienable, al deshonrar a Dios, el hombre se deshonra a sí mismo. ¿Qué es lo que se tiene que restaurar? Se tiene que restaurar la imagen de Dios con que originalmente el hombre fue creado, para que tenga señorío y dignidad derivadas de su naturaleza con la que originalmente fue creado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dignidad? Nos referimos a una condición diferente a la del resto de la creación. Ningún otro ser fue creado a la imagen de Dios.
Por lo tanto, esto que es lo que le atribuye al hombre una dignidad diferente y única, queda perdido cuando el hombre deshonra, desobedece, rompe el orden de Dios. Esto es muy importante. Esto tiene un significado peculiar y muy trascendente. Yo me he dado cuenta que sucede algo muy interesante. Cuando la hombría es puesta en tela de duda, fíjese lo que estoy diciendo, porque esto nos va a llevar a otras complicaciones un poquito más adelante. Cuando se pone en tela de juicio el valor y la vigencia de la hombría, y se puede incluso llegar al grado de decir que no es tan importante finalmente ser tan hombre como muchos pudieran pensar. Incluso como la expresión cristiana, bíblica y reformada sostiene. Que hay una gran importancia en definirse como hombre. Y en este tiempo en donde la ideología nos lleva a creer que da lo mismo ser o no ser, que todos tenemos la misma dignidad. El punto que no se entiende, el punto que queda omiso, ignorado, sepultado en la intencionada omisión y negación, es este precisamente, el punto de la dignidad. Muchos cristianos están confundidos, no sabiendo qué responder cuando se les pregunta, bueno, pero ¿por qué ustedes están en contra de tal o cual ideología? ¿Qué es lo que ustedes tienen en contra de que las personas puedan elegir conforme a su preferencia lo que quieran ser? ¿En qué les molesta? Pareciera una respuesta menor, pareciera insignificante, pareciera irrelevante y pareciera intrascendente. Pero de la misma manera que lo que lesiona la naturaleza del hombre es violentar el orden establecido por Dios, que le atribuía señorío sobre la creación y colocarse por debajo de la potestad de una criatura inferior a él, deshonrando a Dios y deshonrándose a sí mismo. En la misma manera, la respuesta a esa pregunta, ¿por qué están en contra de que las personas elijan ser lo que quieran ser? Es simple y sencillamente esta. Porque esa no fue la dignidad con la que el hombre fue creado por Dios. Porque ninguna otra cosa que el hombre elija por su propia iniciativa, por su propia preferencia, ninguna otra cosa que la voluntad del hombre lo lleve a preferir, honrará el orden establecido por Dios. Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que se tiene que restaurar, hermanos, estamos hablando de un asunto teológicamente profundo, serio, no es algo que se puede restaurar con rituales. Ayer precisamente me sorprendía que alguien compartió un video que tiene una calidad viral porque ha sido visto por millones de personas. Y es una pieza melódica que dio origen a una serie, entiendo yo, una serie de televisión, en la que el compositor Elton John hace dueto con un cantante y artista que es líder de una banda inglesa. Y la canción lema de esta serie y de esta pieza, que es un videoclip, se llama It's a Sin. Es un pecado. Yo los invitaría a ustedes a que, si tienen oportunidad, busquen la pieza y busquen la letra en español, si no leen inglés, y se van a dar cuenta de cómo llega un punto en el cual dice, es un pecado, pero es mi estilo de vida. Es un pecado, padre, es un pecado, pero así soy yo, así vivo. Si te gusta Dios, acéptalo, y si no te gusta, no es mi problema, es tu problema, Dios.
Y esa es la realidad. Cuando nos preguntamos qué se tiene que restaurar, estamos hablando de la condición original con la cual Dios determinó crear al hombre a su imagen y semejanza. No es cosa menor que el hombre violente la imagen de Dios a la cual fue creado en semejanza. Espero que esto sea lo suficientemente claro y les dé argumentos al mismo tiempo para poder responder a la razón de esa pregunta. ¿Por qué ustedes están tan contrariados o tan opuestos a esto? Simple y sencillamente porque no fue ese el propósito con el cual Dios creó al hombre. Cualquier otra cosa que el hombre pretenda, prefiera, opte, elija por su propia voluntad, por muy libre que sea su decisión, atenta, violenta, rompe, desafía el orden establecido por Dios. Muy bien, es interesante porque la pregunta tiene que ver, por supuesto, nuevamente con esta narración fundacional de Génesis 1. Todo lo que leemos y escuchamos en nuestro tiempo habla de igualdad y desigualdad, habla de equidad y de inequidad, habla de justicia y de injusticia. Vivimos en la era del reclamo por los derechos absolutos del ser humano, el reclamo por la dignidad humana, porque se argumenta que la verdadera dignidad humana radica en que el hombre elija lo que quiera hacer. Y en esa pretensión, con lo que nos estamos enfrentando no es con la denigración del ser humano en tanto que hombre, me refiero a masculino, a varón, porque no fue la dignidad del varón la que se perdió en Génesis 1. La dignidad establecida por Dios no es exclusiva del varón. Y esto es algo que no entendemos. Incluso muchos evangélicos y muchos pastores, incluso líderes cristianos, a quienes me ha tocado oír predicando acerca de esto, no logran entender que cuando leemos Génesis 1, que es la narración fundacional de la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, no hay absolutamente ni un solo rasgo de inequidad ni desigualdad en la creación del hombre y de la mujer. Cuando leemos Génesis 1:27, Dios creó al hombre y a la mujer con idéntica dignidad. Eso debieran entenderlo algunos predicadores. Me refiero a predicadores misóginos particularmente. Predicadores que parecen estar en contra de la mujer. No tienen sustento bíblico en ninguna forma. Es el mismo error que se comete cuando las personas asumen que el trabajo es una maldición, porque en Génesis 3 dice que con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra. Pero no leyeron en Génesis capítulo 2 que Dios le ordenó al hombre labrar la tierra. Y no leyeron en Génesis 1 que Dios le ordenó al hombre la misión de hacer producir la tierra. Entonces no hay tal cosa como una maldición. Pero lo que sí queda claro en Génesis capítulo 3 es que en consecuencia de haber perdido la dignidad original con la cual el hombre fue creado por Dios, la mujer queda en una situación de subyugación a la voluntad del varón. Eso sí sucede en Génesis capítulo 3. Y es consecuencia de la caída. Y esto no quiere decir que Dios sea misógino.
Esto no quiere decir que Dios practique la desigualdad ni la inequidad. Esto quiere decir que el pecado tiene consecuencias, y consecuencias que traen heridas profundas por generaciones, desde entonces hasta nuestros días. Esta es una realidad que tenemos que reconocer y aceptar. ¿En qué y cómo se ha denigrado la imagen y la dignidad del hombre? El hombre se encuentra en una condición de devaluación. Miremoslo ahora desde la perspectiva de la cultura posmodernista. El hombre cada vez es más cuestionado acerca de la pertinencia de sus roles. Es más creciente el número de personas, incluso de estructuras de poder. La civilización se está orientando a la afirmación de que el hombre es innecesario. De hecho, mírense, hermanos, es posible que sus hijos lleguen a la convicción, o sus hijas lleguen a la convicción, de que es innecesario tener un hombre al lado. Es irrelevante. Se puede vivir sin hombres. Y esa es una práctica común. De hecho, hay toda una cultura orientada hacia allá, hacia la negación del rol del varón en la sociedad, en la civilización. Entonces, ¿cómo se ha denigrado? Sencillamente negando que el hombre tenga realmente un rol que cumplir, que el hombre sea indispensable, que el hombre sea necesario, que el hombre sea imprescindible, que el hombre tenga un propósito que cumplir. Porque la afirmación que se expresa para negar esto es aquella que dice que no necesitamos hombres. Estamos bien como estamos. No necesitamos hombres. Y esa mentalidad proviene de esa circunstancia en la cual la dignidad del hombre está deteriorada a consecuencia de el orden roto en el Edén. La caída impacta de forma que no podemos medir, al grado de que hace al hombre un ser insignificante en la creación, un ser que se coloca por debajo de la criatura. Cuando leemos Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice que prefirieron adorar a la criatura antes que al Creador. Y eso es lo que nos revela literalmente la condición del hombre hoy día. Esto es el culto a la creación antes que al Creador. Y esto es lo que pasa en materia de denigración. No hay una denigración del hombre solamente. Hermanos, si el hombre no tiene importancia, si el hombre carece de relevancia, entonces nadie más tiene relevancia. Esa es la razón por la cual los hijos pueden ser desechables. Si el hombre no tiene importancia, los hijos pueden tenerse a voluntad o los tiras a la basura. Esa es la razón por la cual la mujer puede vivir un estilo de vida que se convierta en desechable. Por eso las personas son desechables. Si el hombre no tiene importancia, es más fácil deshacerse del hombre y buscarse otro. Si lo único que se trata es tener a alguien que te caliente el nido, pues cualquiera lo puede hacer. Es una mentalidad común. Nos la vamos a encontrar con frecuencia. Es la mentalidad de la cultura relativista. El hombre carece de importancia. Y en consecuencia de que el hombre carece de importancia, todo lo demás también. La familia carece de importancia. El fundamento de la sociedad, que es el matrimonio, carece de relevancia. Se puede sustituir por cualquier otro tipo de unión que tú quieras usar.
Puedes inventar nuevas modalidades de unión conyugal. Puedes casarte con tu perro o con tu árbol de aguacate. Puedes casarte con quien tú quieras. Tu caballo parece un buen partido. Porque las personas son desechables. Así que entendamos aquí de qué manera se ha denigrado al hombre, hasta qué extremo hemos llegado. Y entenderemos lo que está pasando. ¿No es acaso la violencia y la criminalidad callejera, la impunidad con que operan los cárteles y las organizaciones criminales, la corrupción con que se manejan las estructuras de poder, un reflejo del poco valor que se le da al ser humano? ¿No es cierto que el ser humano cada vez vale menos? Esto es real, es significativo, es trascendente, porque por lo menos para nosotros creyentes en Jesucristo, que sostenemos que el ser humano es una creación preciosa, maravillosa de Dios, sorprendente, como lo dice el Salmo 139. Mis pensamientos están colapsados solamente de imaginar lo que Dios ha hecho al crearme, dice el salmista. Pues cada día perdemos más ese sentido de sorprendernos, estar azorados por lo que Dios ha hecho al crear al ser humano. Y cada vez el ser humano está más devaluado. Una pérdida cada vez mayor, más marcada de la dignidad. Esa es una pregunta muy pertinente en relación con lo que hemos estado comentando, porque básicamente se entiende a lo largo de toda la Biblia que Dios, porque la lectura que tiene un enfoque de esa índole sesgado, un enfoque errático, va a leer lo que quiere leer. Dios ha consentido, Dios ha aprobado y Dios ha legitimado el abuso del hombre sobre la mujer. Como si a lo largo de la Biblia Dios le hubiese dado legitimidad y valor a que el hombre abuse de la mujer. Pero ya hemos dicho antes que en la Biblia no estamos tratando con un Dios misógino, un Dios que menosprecia a la mujer y sobrevalúe al hombre. En realidad, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estamos tratando con un Dios que valúa al ser humano como su creación. De tal manera que cuando Dios determina la redención del hombre, no determina la redención del varón, determina la redención del género humano por la mediación de su Hijo Jesucristo. En la salvación, Dios no está considerando solamente a los hombres, está considerando a hombres y mujeres. No solo los hombres pueden ser hijos de Dios, también las mujeres. Entonces hay un propósito de Dios en la redención del hombre. Porque al caer el hombre, cae toda la creación, porque la corrupción entra por el primer Adán. Bíblicamente hablando, estamos hablando de la que es la causa original del pecado. La caída del hombre emblematiza la corrupción de la creación entera. De manera que hoy, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, toda la creación gime a una como con dolores de parto, anhelante del día de la redención de los hijos de Dios. Así que esta restauración obrada por Jesucristo en la cruz, que no es exclusivamente para los hombres,
es también la restauración de la imagen de Dios en el ser humano, sea hombre o sea mujer, como sucedió en Génesis capítulo 1, versículos 27. Así que, cuando entendemos el propósito de Dios al crear al hombre, entendemos que lo que Dios está tratando de comunicar a este que fue el pueblo que Él eligió para revelarse a los hombres de manera especial, no en la revelación general que está en toda la creación, sino en la revelación especial y específica con la que Dios habló a un pueblo elegido, lo que entendemos es que Dios asigna al hombre una responsabilidad de custodia protectora y amorosa para que el hombre, en tanto que varón, sea un reflejo de su naturaleza de padre, de la naturaleza de Dios, como creador, como Señor, proveedor y protector. Esa misma función que Dios le asigna al hombre servirá para rendir una forma de custodia y de tutela sobre aquellos que le son dados, para expresar en ellos gracia, para expresar en ellos el propósito para el cual fue creado por Dios. Así que esta derivación de la autoridad, y estamos usando la palabra autoridad por primera vez en esta conversación, es un reflejo de la dignidad con que el hombre fue creado por Dios. Es una autoridad compartida, como una asignatura para el hombre y para la mujer. Por eso la paternidad responsable no es unilateral, no corresponde a una sola persona. La paternidad responsable se asume en el vínculo conyugal de la pareja. Es una responsabilidad compartida. Así que hay un propósito, hay un rol asignado por Dios para el hombre. Y este rol asignado por Dios para el hombre, ante el discurso de hoy día que descalifica al hombre, queda totalmente como el argumento de la cristiandad para sustentar los principios y los valores del reino de Dios. Nosotros creemos que el hombre fue creado a imagen de Dios para ejercer una responsabilidad de señorío en la creación y de custodia en el entorno de la familia. Para hacer un resumen breve, yo les diría, la responsabilidad primordial del hombre es comunicar certidumbre. Comunicar certidumbre. Si tú eres el varón, si tú eres el hombre, lo que es necesario que tú hagas para honrar la dignidad con la cual fuiste creado por Dios es comunicar certidumbre. Comunica certidumbre afectiva. Comunica certidumbre de protección. Comunica certidumbre de provisión. Comunica certidumbre de dirección. Marca límites. Establece territorios. Pon fronteras a donde no se debe rebasar y quien no puede entrar a tu territorio. Esa es la asignatura del varón. Es la responsabilidad del hombre dada por Dios desde Génesis capítulo 1. Es una responsabilidad compartida por el hombre y por la mujer. Insistí en decir que la asignatura y la responsabilidad tutelar y de custodia de una paternidad responsable es compartida. Y algo también en lo cual insistí fue en decir que la responsabilidad que Dios asignó al hombre como el rol, el propósito para su creación es comunicar certidumbre. Una figura masculina, una figura de hombre omisa, que se hace a un lado cada vez que hay necesidades, cada vez que hay problemas, que está ausente o evade las responsabilidades, niega la imagen de Dios. No es un reflejo del Dios que lo creó y por lo tanto está pecando contra Dios.
como usted bien lo dijo. Entonces, creo que no hay duda, y gran parte de lo que leemos en el movimiento feminista en nuestro tiempo no es más que la consecuencia de una herida de vacío, ausencia y omisión del hombre cumpliendo su asignatura. Así que tenemos allí una factura pendiente, ¿verdad?, que hay que reconocer. Definitivamente la responsabilidad del varón en el entorno primario del matrimonio y siguiente entorno de la familia y posteriormente en el entorno de la sociedad es comunicar la certidumbre que se requiere. El ser humano sin Dios no va a poder comunicar certidumbre. No va a poder comunicar la imagen de Dios a la cual fue creado. Por lo tanto, lo que verán quienes están esperando respuestas de Él es que no resuelve, es que no tiene los recursos, no tiene los medios, no puede asegurar ni garantizar que aquellos que le fueron dados en custodia van a estar bien, porque Él se encarga de que estén bien. No es un buen reflejo de la imagen de Dios. ¿Cuál es entonces un varón que es conforme a la voluntad de Dios, conforme al orden de Dios? Primero y antes que nada, es un hombre reconciliado con Dios, un hombre que tiene paz con Dios por medio de Jesucristo, un hombre que ha rendido su vida a Jesucristo, que vive para agradar a Dios, que tiene conciencia de su responsabilidad, bíblicamente hablando, éticamente hablando, que se sabe ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra, peregrino de paso, y prepara a los suyos para que esté él o no esté él, estén provistos y preparados. Un hombre que ha sido formado a la imagen del varón perfecto será un reflejo de gracia, será un reflejo de misericordia, será un reflejo del amor incondicional de Dios, será un reflejo de provisión de Dios, será un reflejo de protección y de dirección de Dios. Velará por los suyos a una costa de su propio bienestar. Estará dispuesto a llegar al extremo del sacrificio con tal de darles a los suyos aquello que es indispensable. Entonces, hay una gran diferencia entre un hombre que evade la responsabilidad y un hombre que la asume de manera directa, frontal, y dice: yo respondo. Es una gran diferencia, y este hombre tiene a Cristo en su corazón, es un reflejo de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso, un padre es la primera revelación que un recién nacido tiene de quién es Dios. Una madre es la primera revelación que un niño tiene de Dios. Abre sus ojos el bebé y ve a su mamá y él cree que está viendo a Dios. Abre sus ojos y ve a su papá y cree que está viendo a Dios. Dios usa a ese padre, Dios usa a esa madre como una revelación de su amor incondicional, de su amor y de su misericordia. Así que este es el hombre conforme al orden de Dios. Este es el hombre que honra a Dios. Sus asignaturas son comunicar la certidumbre que aquellos que dependen de Él necesitan. Hermanos, una primera necesaria e indispensable certidumbre en la vida es la certidumbre afectiva. Preguntémonos, nosotros como varones, como hombres, los que estamos conectados en esta oportunidad de conversar, ¿quién nos dio certidumbre afectiva? ¿Cuál fue la figura que nos dio mayor certidumbre afectiva? ¿El padre o la madre? ¿Quién nos enseñó a orar, el padre o la madre? ¿Quién nos llevó a la palabra de Dios? ¿Quién nos llevó a Dios, el padre o la madre? Estas son fuentes
de certidumbre para toda la vida. Van a marcar a las personas para siempre por lo que tengan que vivir durante su existencia. Por eso el hombre, conforme al orden de Dios, el hombre que honra a Dios, es alguien reconciliado con Jesucristo, con una profunda convicción de redención, que va a ser un reflejo de Dios en la vida de aquellos que son suyos por voluntad de Dios, comenzando por su esposa. Va a honrar a su esposa, comunicándole certidumbre, y va a honrar a sus hijos, comunicándoles certidumbre. No hace bien una mujer que omite al hombre para sustituirlo en los roles y en las asignaturas. Y créanme que hay una tendencia por sustituir al hombre, por suplantarlo y eliminarlo, por evadir la responsabilidad del hombre. Esto es una realidad. Y tenemos que estar conscientes de que esto está pasando. Entonces, tengamos conciencia de qué es un hombre conforme al orden de Dios. Por principio de cuentas, es alguien que refleja la naturaleza del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios de gracia y compasión. El Dios fiel, el Dios santo, el Dios veraz. Cuando el hombre es omiso, alguien tiene que entrar a resolver. Cuando el hombre elude su responsabilidad, alguien se tiene que hacer cargo y alguien tiene que asumir el rol. Así que lo que sucede es simple y sencillamente que quien se hizo a un lado le dejó el paquete a quien se quedó. Eso es lo que nos toca ver. Entonces, ¿qué hace la mujer? Bueno, pues comienza por asumir la responsabilidad, porque nadie lo va a hacer. No puede esperar a que el hombre se acuerde de que, ya es viernes, le ha de hacer falta para la leche y para los pañales. A lo mejor no se acuerda, a lo mejor no llega. Dijo que vendría y después de esperarlo una semana, después de esperarlo 2 viernes, después de esperarlo 3 viernes, entiende que ya no va a volver. Y entonces la mujer comienza a resolver. Es una realidad. Pero no conozco el caso de nadie y no estoy hablando de nadie. Pero estos comportamientos supletorios, y fíjense a lo que me refiero con comportamientos supletorios, son aquellas formas de conducta en donde uno de los dos comienza por sustituir lo que el otro no hace, porque le parece que la persona irresponsable, la persona omisa, vale tanto y prefiere conservarla, aunque no contribuya a dar respuesta a sus asignaturas y responsabilidades. Y hay muchos casos en los cuales no es extraño. Hermanas, hermanos, el macho mexicano dominante, prepotente, el macho mexicano que ejerce un poder agresivo y que al final de cuentas resulta, con todo y ser muy macho, resulta omiso y evasor de sus responsabilidades, ese macho se cría en el regazo de madres sobreprotectoras. Madres que hicieron todo hasta lo último por darle a su niño absolutamente todo y que no le faltara nada. El niño tiene 35 años y todavía su mamita le sigue dando en la boca y le sigue pagando sus tatuajes y le sigue pagando su gimnasio y le sigue pagando sus proteínas de las que venden en el gimnasio para que el niño metrosexual se consiga una novia bien bonita a la cual le haga 3 o 4 hijos y luego se retire porque ya está fea, ya está gorda, ya está, ya no está para presumir. Y yo tengo un cuerpo de galán, yo tengo un cuerpo de
musculoso y yo todavía estoy en edad de merecer y todavía me puedo conseguir otra. Y bueno, pues ya no funcionó. Por eso digo, las personas se hacen desechables. Las personas se vuelven en objetos desechables. Hombres y mujeres por igual. Entonces, ahí radica parte del problema. Cuando tenemos la idea equivocada de que llegó solo y se fue solo, a lo mejor hay una parte en la cual nosotros construimos desde nuestras propias heridas provocadas por una figura paterna dañada, nos inclinamos por construir vínculos que son tóxicos y que son dañinos. Y los prolongamos porque nos da pena romperlos y decimos, a lo mejor va a cambiar. Eso comenzaste pensando cuando eran novios, ya tuvieron 7 años de noviazgo, noviazgo que ya no era noviazgo, ya había pasado la raya y ya era otra cosa, pero bueno, finalmente, al fin nos casamos, al fin somos matrimonio y después de 7 años de noviazgo y 6 meses de casados, ahora que estoy embarazada ya no, casi ya no lo veo. Ya viene menos, ya se fue. Estas historias que son tan comunes son el caldo de cultivo del feminismo, que está absolutamente convencido de que hay que eliminar la figura del macho. Y en el feminismo se cultivan otros gérmenes. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy con la cultura del relativismo. Sí, el problema de la ausencia del varón forza a la mujer a asumir el rol de padre y de madre. La historia de México está construida sobre la figura, ya lo decía el Octavio Paz, el autor mexicano, ¿verdad? Una figura materna gigantesca y una figura paterna pequeñita, ¿verdad? El mexicano tiene mucha mamá y poquito papá. Y esa historia es bastante real porque la mujer tiende a actuar de manera supletoria, aún estando presente el varón. Aún estando presente el varón. Pongo un ejemplo simple. Mamá, quiero que me des permiso para ir a... le digo a mi papá y la mamá le dice, no, espérate, no le digas. Déjame ver, yo le digo. Déjame ver cuándo es oportuno. Yo le digo. Mamá, quiero tener novio. Ya, no, espera, déjame que yo le diga a tu papá. Mamá, ya tengo novio, pero es que te dije que me esperaras. No he hablado con tu papá. Mamá, estoy embarazada, pero pues es que te dije que, espérame, vas muy rápido. Ni siquiera le he dicho a tu papá que quieres tener novio, ¿verdad? Entonces, la madre siempre triangulando, la mujer afanosamente cubriendo las ausencias de un varón que se convierte en un mito distante, una figura emblemática de autoridad que no ejerce para comunicar certidumbre, no ejerce eficazmente como una revelación de la naturaleza de Dios. Y eso es lo que causa que en un momento determinado la mujer tiene que finalmente asumir los roles. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando el hombre no está? Finalmente la mujer tiene que asumir el rol de padre y de madre. Muchos de nosotros nos criamos con una madre que asumió ambos roles en ausencia del padre. Personalmente, esa es mi experiencia y gloria a Dios por mi madre. Y creo que muchos mexicanos podríamos decir, gloria a Dios por mi madre, porque supo hacerlo y nos dio a mis hermanas y a mí la educación que tenemos. Nos enseñó el sentido de dignidad y bueno, aquí estamos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios por eso.